Ya de regreso en este sábado 7 de noviembre, anticipábamos este tema de los 1,800 millones de pesos que podrían aterrizar para infraestructura educativa, entre otros rubros, al estado de Michoacán. Es un 25% de las participaciones federales que estarían anticipando a los municipios y que, bueno, dice el gobernador, serían descontados de los próximos 20 años. Las administraciones son de tres, las administraciones municipales, sí, 3 años. Y bueno, pues ¿cuántas administraciones toca? Por lo menos, ¿qué? ¿Seis? ¿Y cómo afectaría a las venideras, no? ¿Partirían de ya un recurso menor? Porque ya se estaría ejerciendo. Creo que aquí es un tema que habría que analizar, dice el secretario de Finanzas y el mismo gobernador, que no es deuda, pero pues a simple vista yo creo que sí, digo, punto y aparte de los conceptos financieros y la medida que estarían implementando. ¿Tu opinión, Osiris? Sí, gracias. Bueno, primero decir que, como lo mencionas, ha sido un discurso pues muy masticado el hecho de que no es deuda. Parece ser que por todos lados nos están bombardeando con ese tema de que finalmente solo es un adelanto y no representa un compromiso ni para el Estado ni para los municipios. Y desde ese punto de vista, entonces, me preocupa que en realidad sí lo sea, porque casi siempre en política cuando decimos que no, pues Es que quiere sí. decir que sí, ¿no? Y en esa parte creo que resulta interesante más porque los diputados también tienen que entrarle pues a este tema y pues ahí estaríamos viendo si tendríamos este compromiso de largo plazo o no. Por lo pronto parece urgente porque de otra manera no habrá forma de solucionar la situación que se vive en el Estado. Y el inyectar el recurso público a lo que tiene que ver con infraestructura, pues parece la solución. Aquí ese es por una parte. Y por otro lado, creo que también resulta preocupante que tantos candados vamos a tener para la aplicación de este recurso, porque siempre, ya una vez que llega el recurso, ¿cuánto tiempo tarda en bajar a los municipios y entonces en ser ejecutado? Y en ese sentido, creo que ahí está la trampa, diría yo, de cómo lograr que este recurso verdaderamente sea ejecutado y no nos vaya a pasar lo que nos sucedió con la administración de Leonel Godoy, si me equivoco me corrigen, en el que, bueno, también hubo ahí un asunto con el recurso financiero que al final pues solamente se convirtió en más deuda a largo plazo. Aquí el asunto suena interesante, hablar de 1,800 millones de pesos que podrían aterrizar en lo inmediato, dices, wow, bueno, pues sin lugar a dudas te permitiría hacer muchas cosas, máxime en el tema de infraestructura, pero ¿quién nos garantiza que estos 1,800 millones de pesos van a ser empleados correctamente, Jairo? Pues nadie, ni ellos mismos, ¿no? No lo pueden garantizar porque realmente como lo dice Osiris, y bueno, no porque así lo diga ella, sino porque así se ha visto en varias administraciones pasadas, que estas, a lo mejor cuando pides un crédito, que lo hemos visto, que lo han solicitado, pues ahí queda, ¿no? En esa deuda y se va quedando y se va heredando y se va heredando y va creciendo y va creciendo. En esta parte, pues es nada más un pago adelantado, digámoslo así. Es como si nosotros todos no llegamos a la quincena y vamos en el número día 5, ¿no? Y le decimos al jefe, oye, ¿me adelantas la quincena? Pues sí, pero Y te la imagínate. gastas y cómo la haces los demás días, ¿no? O sea, Pero aquí hablamos de administraciones que ni siquiera son solo las suyas, por eso, ¿no? O sea, son estás por lo menos estás 6 afectando a administraciones futuras. venideras, claro. ¿Cómo le vas a hacer? ¿Cómo le van a hacer esas administraciones? Van a llegar con más deuda de por sí de la que ya tienen, ¿no? ¿Cómo vas a Claro. poder trabajarlo? Sin duda, César. Sí, acaba de explicar exactamente, Jairo, lo que explicó el mandatario Silvano Aureoles, que cada año, en lugar de llegar lo que le correspondía a Michoacán, se iba a hacer un cierto tipo de descuento. Aquí lo que sí es preocupante, lo que ya mencionaban ustedes, un ejemplo de ello fue lo del lago de Pascua, ¿no? Que llegaban recursos, incluso decían que con tanto recurso que había llegado se podía haber hecho Ya lo hubieran llenado otra vez, ¿no? ya O se un hubiera segundo hecho, piso. o se hubiera hecho de azulejo, ¿no? Esa es la cuestión, esa es la cuestión preocupante, ¿no? Lo alegre en teoría es de que podemos ver esplendorosas escuelas y puede ser fantasioso de nuestra parte, pero eso sería lo alegre en cuanto al anuncio. Lo lamentable y lo preocupante es que precisamente en ese transitar de los recursos, pues como suele suceder, y ojalá que no, los que meten mano, y desgraciadamente hay gente que
que pues no ha actuado con mucha honestidad ante este tipo de recursos. ¿El Congreso del Estado será finalmente quien avale o no si se autoriza esta solicitud de participaciones por adelantado? ¿Sería importante que le pongan candados, que no se tome tan a la ligera, Jorge? Bien, yo creo que es necesario que la ley se aplique, ¿no? Y es como que siempre decimos que ¿por qué no pasa esto? Que ¿por qué no aquello? Pues porque no se aplica la ley. Yo creo que aquí ese es el factor. Si se aplica la ley, pues vamos a estar viviendo otro momento. Otro escenario. Otro escenario, exacto. Son 11,000 millones de pesos los que tiene de déficit en infraestructura física educativa Michoacán. O sea, estamos sobredimensionando que estos 1,800 van a venir a construir las mejores escuelas. No, son 11,000 millones de pesos. Y esto, si mantenemos el ritmo de trabajo, de inversión, mejor dicho, anual, pues en 10 años estaríamos subsanando este déficit, año con año, porque se invierten aproximadamente 1,000 millones de pesos a infraestructura. Pero esto sin considerar que mientras le inviertes a una escuela, otra se deteriora. O sea, estos 1,800 millones de pesos sí vendrán a mejorar una parte de las condiciones en las que se encuentra A ver, pero dices el déficit es de 11,000 millones y se estima o se proyecta que en 10 años podría emparejarse si se aplican 1,000 millones de pesos anuales. Así es. Y estamos hablando de que en 20 años vamos a tener descuentos por estos 1,800. Pero bueno, esto es aparte. O sea, del presupuesto de la Secretaría de Educación anualmente se invierte 1,000 millones de pesos. Okay. ¿Sí? Estos 1,800 millones, entiendo, son para acondicionar escuelas con la reforma educativa. O sea, es punto y aparte de lo que se ejerce anualmente. Sí, esto es aparte. Pero sí, son 20 años. O sea, son 20 años. Más allá de que sea un préstamo, ¿no? Que si lo consideramos, si en términos prácticos, pues sí, es un préstamo, ¿no? Pues te estoy anticipando un recurso. Es un adelanto. Pero lo debes, pero no te lo regalaron. En términos prácticos es que tú lo debes, ¿no? Es un préstamo de nómina, ¿no? Diríamos. Y son 20 años. Involucran a 3 administraciones estatales y 6... Por lo menos 6 municipales. Aunque este recurso, pues bueno, lo recibe el Estado. El FAIS, el Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social, ese sí le impacta directamente a los municipios. No, lo recibe el Estado, ¿sí? Que lo invierte en los municipios es otra cosa. Y bueno, este fondo, pues muy poco se había hablado de él, pero existía. ¿Sí? Pero ¿por qué muy poco se había hablado de él? Porque antes no se ejercía, porque Michoacán no estaba en convenios con la Secretaría de Educación Pública y tantos recursos que existían en diferentes bolsas no llegaban a Michoacán porque no existía un convenio, no estaba la Alianza por la Calidad Educativa que fue asignada por el gobierno de Calderón. Así es que, bueno, existía el FAM, pero para otro tipo de sectores, el sector que va también para grupos vulnerables o grupos especiales. El tema de migrantes, el Fondo de Aportaciones Múltiples también existe en este sector con la Secretaría de Desarrollo Social. Pero bueno, en el tema educativo, pues sí vendrá a aliviar un poquito. Yo no quiero pensar que de manera general o macro las condiciones de la infraestructura educativa. Bien, pues como quiera que sea, es una cantidad considerable, ciertamente no alcanzará para mucho, bajo esta estimación de 11,000 millones de pesos en infraestructura, pues hablamos de apenas un 15, 18% que serviría para emparejarnos con este déficit que prevalecerá por unos años más. Lo cierto es que, pues sí, creo que los principales afectados van a ser los municipios, porque tendrán las próximas administraciones recursos ya comprometidos, más los que ya traen arrastrando y los que ellos mismos puedan ir adquiriendo, ¿no? En lo particular. Sí, se habló mucho, incluso ya también muy enlazado con el tema de recursos, de que va a haber una disminución ahí en los salarios, empezando por el del gobernador, que ya gana anunció 25% menos. Que es 25% menos, es decir, el gasto corriente pues a la baja, ¿no? Aunque eso fue de dientes para afuera, porque lo dijo el secretario de Administración y Finanzas, pero en el diario oficial no está publicado. Y bueno, eso es solamente en esos niveles, estamos hablando también de telefonía, gasolina, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Gasolina? Sí, gasolina para realizar las giras, o sea, todo lo que tiene que ver con... ¿Gasavión o cómo se llama? Sí, ¿verdad? Creo. Turbocina. Turbocina, gasavión. Bueno. Y en ese sentido, pues bueno, también hay que empezar a rascarle en otros lados que tienen que ver con ajustarse el cinturón. Y creo que eso sería importante antes de andar pensando, pues, en dónde vamos a solicitar más recursos. Bien, vámonos a la pausa. Regresamos ya en la recta final en esta mañana de sábado. Muy buenos días. Así es la noticia en Michoacán.